Bienvenida, bienvenido a este nuevo análisis. Hoy nos metemos de lleno en un tema que da que pensar. La resiliencia en condiciones, extremas. Y centrándonos en una figura muy concreta, la del apóstol Pablo. Exacto. Las fuentes que vamos a usar son sus propias cartas, sobre todo la segunda a los Corintios, y también los Hechos de los Apóstoles. Sí. Y la misión, por así decirlo, es, intentar entender de dónde sacaba la fuerza para soportar tantos encarcelamientos. Porque no fueron pocos. Para nada. Yo creo que eso es lo primero que hay que entender. No hablamos de un único arresto, un mal trago y ya. No. Las fuentes mencionan varios en Macedonia, uno en Filipos, su traslado de Jerusalén a Cesarea, que fue larguísimo. O sea, era casi una constante en su vida. Y hay un detalle sobre su arresto en Roma que a mí me parece brutal. A ver. Que estaba encadenado a un soldado de élite romano. Sí. Constantemente. Imagínate lo que tiene que ser eso. Es que es una pasada. De hecho, para que nos hagamos una idea, Ignacio de Antioquía, un siglo después, vivió algo parecido y describió a esos soldados como bestias salvajes. Madre mía. O sea que podemos descartar la idea de un arresto domiciliario. Bueno, cómodo. Totalmente. Y aquí es donde empieza la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se aguanta eso sin hundirse? ¿De dónde sale esa fuerza? Pues aquí es donde el tema se pone muy interesante, porque la respuesta que da Pablo es, muy contraintuitiva. Ajá. El estudio nos lleva a 2 Corintios, al capítulo 4, donde él mismo lo explica. Y no se trata de su propia fortaleza. ¿Ah, no? No, de hecho dice justo lo contrario. Se describe a sí mismo y a sus compañeros como simples vasos de barro. O sea, algo frágil. Exacto. Algo que se puede romper con facilidad. Es curioso porque choca mucho con la idea que tenemos hoy, ¿no? De ser invulnerable, de ser de acero. Totalmente. Él parte justo del punto opuesto, de reconocer su propia fragilidad. Vale. La clave, según él, no está en el vaso en sí, sino en lo que contiene. Dice que lleva un tesoro dentro de ese vaso frágil. Un tesoro. Sí. Y que la fuerza no es suya, sino un poder extraordinario que viene de Dios. Su objetivo no era evitar el sufrimiento, Claro. sino que a través de su propia fragilidad se manifestara algo más grande. ¿La vida de Jesús? Vale, entiendo el concepto. La idea de un poder externo es potente. Pero suena un poco abstracto. Ya. En la práctica, en el día a día, en una celda, ¿cómo se materializa eso? ¿El texto menciona qué herramientas o recursos concretos usaba? Pues sí, y eso es lo fascinante. Lo detalla. En el capítulo 6 de la misma carta, da una lista de lo que llama su armadura espiritual. Su armadura. O sus armas de justicia. Y no son cosas místicas, ¿eh? Son cualidades muy concretas. Pureza, conocimiento, paciencia, bondad, un amor que sea sincero. O sea que su resiliencia se construía sobre un fundamento de carácter y de conocimiento. Exacto. Su principal recurso, dice, era el poder del Espíritu Santo y la palabra de verdad, que los textos identifican como las Escrituras. No era una fuerza pasiva que simplemente recibía, sino algo que él cultivaba de forma activa. Justo. Y el estudio conecta esto con la actualidad, que me parece muy acertado. Sí. Señala que a menudo nos desanimamos por nuestras propias debilidades, por nuestros fracasos. Los vemos como un impedimento. Claro, como algo que nos invalida. Pues la perspectiva de Pablo es que esas debilidades son, en realidad, el escenario perfecto para que actúe esa fuerza externa. El texto cita a la escritora Elena G. de White, Ajá. que describe al Espíritu Santo no como una idea, sino como un poder divino para vencer activamente. Entendido. Entonces, si juntamos todas las piezas, el texto termina hablando de presentarse en todo como ministros de Dios. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues significa que la prueba definitiva de tu fe no está en lo que dices, sino en cómo te comportas. Sobre todo cuando las cosas van mal. Sobre todo ahí. La paciencia, la integridad, el autocontrol. Eso se convierte en el principal testimonio. Implica vivir dependiendo de esa gracia divina para que tus acciones, no desacrediten el mensaje que representas. En resumen, la fortaleza de Pablo no venía de su capacidad para no sentir dolor, No. sino de su habilidad para reenfocarlo, apoyándose en un propósito mayor y usando un conjunto de herramientas éticas y espirituales muy definidas. Exacto. Y esto al final me deja con una pregunta para darle vueltas. A ver.
El análisis se centra mucho en cómo Pablo actuaba para no poner en entredicho su mensaje, ¿no? Sí. Si al final nuestras acciones son el testimonio principal de lo que creemos, la pregunta que me hago es, ¿qué ministerio, y lo digo entre comillas, ya sea el trabajo, la familia, lo que sea, qué ministerio están validando o, al contrario, desacreditando nuestras acciones del día a día, sobre todo cuando estamos bajo presión?